Ante todo, muy buenas tardes, doctora, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar del capítulo tercero, que titula La sucesión del cónyuge o del sobreviviente de la unión de hecho. Y antes de tratar y desarrollar todos estos temas, lo hemos dividido en 4 puntos. Los 3 primeros van a ser desarrollados por mi persona y el cuarto punto y el más extenso va a ser desarrollado por mi compañera. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Cuando nosotros nos referimos a la sucesión del cónyuge, nos estamos refiriendo a la posición que tiene el cónyuge dentro de la sucesión. Y cabe decir que el cónyuge es un heredero privilegiado, pues termina siendo heredero de 3 órdenes. Así hereda en concurrencia, con los ascendientes, con los descendientes, y si no existiera ninguno de los ya mencionados, la herencia se difiere exclusivamente a su favor. Pero la fuente de su sucesión no está en el parentesco, sino en la institución matrimonial, que es fuente, como nosotros ya sabemos, generadora de derechos y obligaciones recíprocas entre los cónyuges. Y dentro de estos derechos, muy aparte de los alimentos, uno de los más importantes es la sucesión. Esto es, su derecho a heredar al cónyuge, de modo tal que nosotros podemos decir que el marido hereda a su mujer, como la mujer hereda a su marido. El derecho hereditario del cónyuge implica reconocer la trascendencia e importancia de la sociedad conyugal que nace con el matrimonio. Ahora bien, para que la sucesión del cónyuge se dé, es necesario que a la muerte del causante haya existido el vínculo matrimonial, pues si éste ya había desaparecido, por ejemplo, por el divorcio, ya no hay herencia, en tanto que ya no existiría matrimonio, sin perjuicio de los matrimonios putativos, que nuestra ley le da un trato singular en el artículo 827 de nuestro Código Civil. Y para recordar qué es un matrimonio putativo, vamos a dar una breve lectura del artículo 827, que tiene como sumilla el derecho hereditario del cónyuge de buena fe cuyo matrimonio ha sido invalidado. La nulidad del matrimonio por haber sido celebrado con persona que estaba impedida de contraerlo no afecta a los derechos sucesorios del cónyuge que lo contrajo de buena fe, salvo que el primer cónyuge sobreviva al causante. Como nos hemos dado cuenta, de lo que se trata un matrimonio putativo es de un matrimonio invalidado, un matrimonio donde los cónyuges o uno de los cónyuges ha tenido buena fe y también han tenido impedimentos que acaece a uno de estos. Siguiendo la línea de la exposición, surge la duda si el cónyuge realmente es considerado un heredero de tercer orden, pues aparentemente es un heredero de tercer orden. Sin embargo, y tal como ya lo hemos señalado al comienzo, el cónyuge concurre con los hijos, con los otros descendientes también, con los padres y con los otros ascendientes del causante. Y también, si no existieran ninguno de los 2 primeros órdenes, entonces el cónyuge sería el heredero único del causante. Por lo cual, el heredero privilegiado es un heredero privilegiado. Pues muy aparte de ser heredero de 3 órdenes, se le suma otros derechos que la ley le reconoce, como son los casos del derecho de habitación del cónyuge supérstite, el derecho de usufructo cuando concurre con descendientes del causante y otros derechos que analizaremos más adelante. Ahora, llegamos a un punto donde surge una controversia, surge un debate respecto al derecho sucesorio del cónyuge independiente y su derecho de gananciales. Porque nosotros, para hacer más explicativa esta exposición, la hemos dividido en 2 partes. Un antes, que se refiere a la normativa que estaba establecida o a las normas que estaban establecidas en el Código Civil de 1936 respecto a esta materia, y un actual que se refiere a nuestro Código Civil de 1984, que rigen el tema del derecho de gananciales y también el derecho sucesorio. Ahora, ustedes me preguntarán, pero compañero, ¿cuál era en sí el debate o la polémica que existía respecto a este tema? Pues el Código Civil de 1936 consignó 2 normas muy importantes, 2 normas, que es el artículo 704 y es el artículo 765,
que estaban referidas al cónyuge en concurrencia con hijos del causante. Ahora, la polémica se presenta cuando estas dos normas precisan que si los gananciales del cónyuge llegaban o excedían la cuota hereditaria, entonces perdía esta y se quedaba exclusivamente con sus gananciales. Y como es de observar, nuestros legisladores confundieron dos derechos que por naturaleza y fuente de donde provienen son distintos. Esto es el derecho hereditario y el derecho a gananciales. Confusión que trajo como consecuencia situaciones injustas, como se producía esta concurrencia de sucesores. ¿Cuándo se producía esto? Ahora, todos estos hechos llevaron a que los legisladores del Código Civil de 1984 hicieran el distingo entre estos dos derechos. Y así tenemos como producto de todo esto el artículo 730, que precisa que la legítima del cónyuge es independientemente del derecho que le corresponde por conceptos de gananciales, provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio. Entonces, claramente se está haciendo una distinción entre lo que se refiere a derechos de gananciales y lo que se refiere a la legítima del cónyuge, que anteriormente tenía que decirse, como ya lo he mencionado, si es que las gananciales superaban a la legítima que le correspondía al cónyuge, este ya no podía recibir la legítima, sino solamente se quedaba con el concepto de gananciales. Ahora, también resulta importante mencionar que de no haber existido la confusión entre gananciales y cuota hereditaria, no hubiera sido necesaria la vigente norma del artículo 730 que encontramos en nuestro Código Civil, pues no resulta lógico ni jurídico confundir un derecho hereditario con una participación en una sociedad de gananciales. Le doy pase a mi compañera. Eso fue todo. Muchas gracias. Bien, continuando con la presentación. De la presentación de mi compañero queda claro que, o queda establecido que el cónyuge es un heredero de tres órdenes, porque concurre con los descendientes del causante, concurre con los ascendientes del causante, y si ninguno de los anteriores existe, entonces la totalidad del patrimonio hereditario le corresponde a este. Yo les voy a hablar sobre la cuota hereditaria del cónyuge solo o en concurrencia con descendientes o ascendientes del causante. Mi nombre es Lucero del Rosario Arroyo Sigüinta. El primer supuesto es si el cónyuge concurre con hijos del causante, sean o no del cónyuge heredero. Entonces, le corresponde una cuota igual a la de un hijo. Ello está establecido en el artículo 822, que nos dice que el cónyuge que concurre con hijos hereda una parte igual a la de uno de los hijos. Pongámonos en el supuesto de que el cónyuge heredero concurre la herencia con dos de sus hijas y con otro sujeto que no es su hija, pero que sí es, que no es su hijo, pero que sí es hijo del causante. Entonces, nosotros sabemos que el no ser hijo del cónyuge heredero, pero sí ser hijo del causante, no lo va a excluir del patrimonio hereditario a ese sujeto. Y por tanto, respecto del causante, serían 4 sus herederos. Y a cada uno le correspondería un 25%, incluyendo al cónyuge heredero. Siguiendo con la exposición. Si el cónyuge concurre con otros descendientes del causante, por ejemplo, nietos o bisnietos, entonces también le corresponde una cuota igual a la de un hijo o hija. Ello está establecido en el artículo 822 también, que nos dice que el cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante hereda una parte igual a la de un hijo o hija. Pongámonos en el supuesto que el cónyuge concurre con 2 nietas del causante. Entonces, al cónyuge heredero le tocaría un 50% respecto del patrimonio hereditario y a cada una de las nietas un 25%. ¿Por qué? Porque si el hijo del cónyuge del causante habría estado vivo, entonces solo habrían sido 2 herederos y a cada uno le habría tocado un 50%. Y a la muerte de este hijo, a sus hijas
les habría tocado un 25% de su parte respecto del patrimonio hereditario del causante. Es decir, respecto de los descendientes, estos se heredan por estirpe. Estirpe es el número de personas que descienden de un sujeto, y en este caso nos referimos al causante, siendo que a cada uno le corresponde lo que le hubiera correspondido al ascendiente inhábil. El tercer supuesto es si el cónyuge hereda con ascendientes del causante, por ejemplo, el papá y la mamá. Entonces le corresponde una parte igual a la de uno de los ascendientes. Ello está en el artículo 824 del Código Civil, que nos dice que el cónyuge que concurra con los padres o con otros ascendientes del causante hereda una parte igual a la de uno de ellos. Por ejemplo, en este caso el cónyuge heredero concurre con la abuela, el papá y la mamá del causante. ¿Cuánto le va a corresponder a cada uno respecto al patrimonio hereditario? Pues 25%. Y si ahora agregáramos aquí a los bisabuelos, al abuelo también, ya serían 5 herederos. Agregamos también a los 4 bisabuelos, ya son 9 herederos. Y si seguimos agregando así, a cada uno se le va a repartir el patrimonio hereditario en partes iguales. Y esto obviamente va a afectar al cónyuge heredero. Y eso es algo que el autor de la lectura critica bastante, siendo que señala que perjudica el derecho del cónyuge heredero, dándole un trato injusto, en tanto que estos ascendientes del causante son parientes de él, sí, pero son de un grado más distante. Haciendo un ejemplo exagerado, los tatarabuelos o los bisabuelos. Y aún así, terminan equiparándose a otro heredero, es decir, al cónyuge heredero, que por provenir su designación de un matrimonio es considerado un sucesor privilegiado. Es decir, básicamente, y de acuerdo al autor, este cónyuge heredero perdería ese privilegio que se le da, ¿no? Por ser el esposo o esposa del causante. Siguiendo. Y último supuesto, si el cónyuge es el único heredero, entonces le corresponde la totalidad de la herencia. Y ello está en el artículo 825 del Código Civil, que nos dice que si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, entonces la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente. Supongamos que el cónyuge heredero y el causante no han tenido una hija, y el papá y la mamá del causante fallecieron al igual que todos los demás ascendientes del causante. Entonces, el cónyuge heredero tendría la totalidad de la herencia, le correspondería el 100% de la herencia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.